Durante años lo miraron con desprecio. Un simple chofer de autobús, decían. Alguien sin futuro, alguien invisible. Las burlas eran parte de su rutina diaria. Risas en la esquina, palabras hirientes, miradas de superioridad. Pero lo que nadie sabía era que ese hombre callado guardaba un secreto que cambiaría el destino del barrio entero. Hoy, descubrirás cómo el chofer más humillado apareció un día en un auto de lujo y dio una lección inolvidable a todos los que lo despreciaron. Si te gustan las historias llenas de emoción, justicia y segundas oportunidades, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y déjanos un me gusta para que esta historia llegue a más corazones. Comenzamos. Héctor siempre llegaba 10 minutos antes de que el sol tocara los techos de zinc. Su autobús, viejo y noble, rugía como un perro fiel al que la ciudad se había acostumbrado a ignorar. Mientras limpiaba el parabrisas con un trapo húmedo, escuchaba, sin querer, los chistes a su costa. Ahí viene el lento. Cuidado que hoy se duerme al volante. No respondía. Se ponía los guantes, ajustaba los espejos y abría la puerta con ese resoplido metálico que le recordaba que, a pesar de todo, él tenía un propósito: llevar a su gente sana y salva. Cada pasajero era un mundo. La señora de Manetra, las flores que siempre olvidaba una moneda. El adolescente con audífonos que subía encorvado. El hombre del maletín que no miraba a nadie. Héctor los conocía a todos por sus silencios. Y aunque lo llamaran invisible, él veía más que nadie. La prisa, las heridas, los miedos, las pequeñas victorias que caben en una mirada. Guardaba un cuaderno de tapas gastadas en el bolsillo interno de la chaqueta. Ahí apuntaba rutas alternativas, baches peligrosos, horarios en que la escuela soltaba a los niños y la avenida se volvía un río furioso. No era un simple chofer. Era un cartógrafo de necesidades que la ciudad no quería escuchar. Al final del primer recorrido, Héctor estacionó al lado de la panadería. Vio a dos vecinos reírse de sus zapatos gastados. Míralo, ni para unos nuevos le alcanza. Él sostuvo la mirada un segundo, no con rabia, sino con compasión. Sabía que la risa, a veces, es el disfraz del miedo. Se sentó, sacó su cuaderno y añadió: Niños cruzan mal en la esquina de Olivo y San Martín. Poner aviso. Cuando el día se dobló por la mitad, dejó su autobús en cocheras y caminó a casa por la calle más larga. Pasó frente a un concesionario brillante, vidrieras como espejos, autos con pintura líquida y promesas de éxito. Se detuvo, no por anhelo, sino por curiosidad técnica. Observó el ángulo de giro, la altura de chasis, imaginó cómo sería frenar con lluvia en una avenida rota. Bonitos, pensó, pero sin un buen plan, no sirven a la gente. Esa noche, cuando la ciudad se recogió, Héctor encendió una lámpara pequeña y abrió otro cuaderno, más nuevo. En la primera página, un título subrayado: Movilidad digna. Abajo, bocetos de paradas seguras, vehículos con rampas, horarios humanizados, y una pregunta escrita en grande: ¿cómo hacemos que el transporte respete a los invisibles? Mientras el barrio dormía, el hombre invisible seguía escribiendo, sin saber que sus apuntes alimentarían una idea capaz de callar todas las burlas. Héctor llegaba a casa con los hombros pesados, no solo por las horas de manejo, sino por las miradas que cargaba en silencio. En su pequeño cuarto, de paredes descascaradas y mesa de madera torcida, lo esperaba su verdadera pasión. Un banco improvisado de herramientas, motores viejos y cuadernos llenos de números. Allí, el hombre que para todos era solo un chofer, se transformaba en un inventor silencioso. Encendía una lámpara amarillenta, y bajo su luz despareja abría motores de motocicletas y piezas de autobuses desechados. Con paciencia infinita, ajustaba válvulas, engrasaba piezas, dibujaba esquemas de rampas y accesos. Su cuaderno estaba repleto de ideas para hacer que el transporte no fuera un castigo, sino un alivio. Dibujaba asientos reclinables para ancianos, espacios para sillas de ruedas, horarios nocturnos más humanos. Una noche,
Mientras ajustaba el carburador de un motor viejo, escuchó un golpe suave en la puerta. Era Lucía, su vecina enfermera, con su hijo Tomás de apenas 7 años. Ella lo miró con vergüenza. «Héctor, ¿podría revisar mi motocicleta? Es lo único que tengo para llegar al hospital y se apaga en cada esquina». Héctor sonrió con calma, sin mostrar cansancio. «Déjala aquí, Lucía. Mañana antes del amanecer estará lista». Tomás miraba fascinado cómo el hombre, que en el barrio era el invisible, se movía con precisión y cuidado. Héctor, sin darse cuenta, se convertía en ejemplo para aquel niño. No solo reparaba motores, reparaba la esperanza. Esa madrugada, al terminar, anotó en su cuaderno: «No basta con mover personas. Hay que mover vidas enteras con dignidad». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y se acostó. Afuera, el barrio lo seguiría viendo como un chofer pobre. Pero en silencio, Héctor ya era un hombre que soñaba con reinventar el camino de todos. El autobús avanzaba entre calles grises, con el traqueteo metálico que acompañaba cada curva. Para los pasajeros era solo otro viaje. Para Héctor, cada recorrido era una radiografía silenciosa de la ciudad. Los embotellamientos en las mismas esquinas, los huecos que dañaban suspensiones, los ancianos que subían con dificultad por los escalones. Todo lo anotaba en su cuaderno como si fuesen diagnósticos médicos de un paciente enfermo llamado transporte público. Una tarde lluviosa, un joven subió al autobús cargando una mochila moderna y una tableta electrónica. Se llamaba Diego, un ingeniero en busca de soluciones tecnológicas. Se sentó cerca del asiento del chofer y, en lugar de mirar por la ventana o esconderse en sus auriculares, empezó a observar con interés cada movimiento de Héctor. «Conduce bien, señor». «¿Cuánto tiempo lleva en esto?», preguntó inclinándose hacia adelante. «Demasiado». «¿Y nunca se termina de aprender?», respondió Héctor sin apartar la vista del retrovisor. «Yo trabajo en una empresa de innovación en movilidad, pero mire, siempre sentimos que algo nos falta. La experiencia de quien conoce la ciudad desde dentro». Héctor arqueó una ceja. Nadie jamás le había dicho que su experiencia valía. Diego abrió su tableta y le mostró un mapa digital de rutas experimentales. Héctor lo miró y sonrió con ironía. «Bonito diseño, pero aquí no funcionaría. La escuela saca a los chicos media hora antes los viernes y esta avenida se colapsa. ¿Y este cruce, lo ve? Con lluvia se convierte en un río». Diego quedó impactado. Lo que su equipo tardaba semanas en analizar, Héctor lo describía en segundos, con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando surgió la frase que cambiaría el rumbo de ambos. «Señor Héctor, ¿le interesaría ayudarnos en un proyecto? Podría ser la oportunidad de su vida». Héctor no respondió de inmediato. Sus manos apretaban el volante mientras recordaba las burlas de los vecinos, las risas por sus zapatos gastados. Por primera vez alguien lo veía más allá del uniforme. Y en el fondo de su pecho, una chispa nueva empezó a encenderse. Los rumores comenzaron a esparcirse como humo en el viento. Bastó que alguien viera a Héctor conversando con aquel joven ingeniero en el autobús para que las lenguas se soltasen en el barrio. «¿Ahora el chofer se cree importante?», murmuraban en la panadería. «Seguro anda inventando cuentos para impresionar», añadían otros con una sonrisa venenosa. Las burlas, lejos de disminuir, se intensificaron. Una tarde, al regresar de su turno, Héctor encontró pintado en la puerta de su casa un grafiti: «Torpe, chofer millonario», acompañado de carcajadas de adolescentes que escapaban calle abajo. Héctor suspiró. Pasó la mano por la pintura fresca y, en vez de enfurecerse, la borró con un trapo mojado. Sabía que la ignorancia siempre grita más fuerte cuando la verdad está cerca. Lo que nadie sabía era que Diego lo había invitado a una reunión con su equipo. Allí, por primera vez, Héctor habló con ingenieros, diseñadores y programadores que lo escucharon con respeto. Pero al salir de esa oficina iluminada, el peso de las burlas del barrio volvió a caer sobre él como una losa. Caminó despacio, sintiendo que la esperanza y el desánimo libraban una batalla en su pecho. En la esquina lo esperaba Lucía con su hijo Tomás. Ella le sonrió con sencillez. «No les hagas caso, Héctor. La gente se burla de lo que no entiende. Tú sigue adelante». Tomás lo miró con los ojos brillantes de admiración.
Yo quiero ser como usted cuando sea grande, le dijo aferrándose a su mano. Esa frase fue suficiente para encender una llama nueva. Héctor entendió que no trabajaba solo por él, sino por todos los que, como Tomás, merecían un futuro donde nadie fuera invisible. La primera vez que Héctor pisó la sala de pruebas, sintió que entraba en otro mundo. Computadoras encendidas, pantallas gigantes mostrando mapas digitales, técnicos con auriculares y cables por todas partes. Allí, donde cualquiera se habría sentido perdido, él observó en silencio, hasta que alguien le pidió opinión. «Señor Héctor, ¿qué le parece esta ruta de prueba?», preguntó un ingeniero señalando un trayecto en la pantalla. Él se inclinó y, con la calma de quien conoce cada rincón de la ciudad, señaló 3 puntos. Aquí se forman embotellamientos todas las mañanas por la feria. Aquí los niños cruzan sin semáforos. Y aquí, olvídense, se inunda con la primera lluvia. El equipo se quedó en silencio. Aquellos detalles que los algoritmos no captaban eran oro puro. Cada frase de Héctor se convertía en un ajuste preciso. Poco a poco, el chofer invisible se volvía el piloto silencioso que guiaba un proyecto entero hacia el éxito. Diego lo miraba con admiración. Había apostado por un hombre sencillo, y ahora entendía que la verdadera sabiduría no siempre viene de libros o pantallas, sino de los años de trabajo callado en las calles. Mientras tanto, en el barrio, seguían las risas, las bromas y los apodos crueles. Pero Héctor ya no cargaba ese peso. Allí, frente a las pantallas, sabía que cada palabra suya era escuchada y valorada. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con orgullo. La primera vez que Héctor pisó la sala de pruebas, sintió que entraba en otro mundo. Computadoras encendidas, pantallas gigantes mostrando mapas digitales, técnicos con auriculares y cables por todas partes. Allí, donde cualquiera se habría sentido perdido, él observó en silencio, hasta que alguien le pidió opinión. «Señor Héctor, ¿qué le parece esta ruta de prueba?», preguntó un ingeniero señalando un trayecto en la pantalla. Él se inclinó y, con la calma de quien conoce cada rincón de la ciudad, señaló 3 puntos. Aquí se forman embotellamientos todas las mañanas por la feria. Aquí los niños cruzan sin semáforos. Y aquí, olvídense, se inunda con la primera lluvia. El equipo se quedó en silencio. Aquellos detalles que los algoritmos no captaban eran oro puro. Cada frase de Héctor se convertía en un ajuste preciso. Poco a poco, el chofer invisible se volvía el piloto silencioso que guiaba un proyecto entero hacia el éxito. Diego lo miraba con admiración. Había apostado por un hombre sencillo, y ahora entendía que la verdadera sabiduría no siempre viene de libros o pantallas, sino de los años de trabajo callado en las calles. Mientras tanto, en el barrio, seguían las risas, las bromas y los apodos crueles. Pero Héctor ya no cargaba ese peso. Allí, frente a las pantallas, sabía que cada palabra suya era escuchada y valorada. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con orgullo. El barrio entero se sorprendió aquel viernes al ver un automóvil negro, brillante y silencioso, detenerse en la misma esquina donde tantas veces habían visto a Héctor arrancar su viejo autobús. Las ventanas reflejaban el atardecer, y la carrocería parecía un espejo que devolvía la mirada incrédula de los vecinos. La puerta trasera se abrió despacio. De ella bajó Héctor, con un traje sencillo pero impecable, el mismo gesto sereno de siempre y una mirada firme que ahora irradiaba confianza. No llevaba cadenas de oro ni relojes ostentosos. Llevaba dignidad, la verdadera riqueza que nadie puede comprar. Los murmullos comenzaron. ¿Es él? ¡No puede ser! ¡Es Héctor!, el chofer del autobús. Las risas de antaño se transformaron en silencio. Incluso aquellos que lo habían pintado de burla en su propia casa no pudieron sostenerle la mirada. Algunos niños se acercaron corriendo. «¡Don Héctor!», gritaban, y él se agachó para abrazarlos, como siempre había hecho. Los periodistas locales, enterados del proyecto de movilidad inclusiva, se acercaron con cámaras y micrófonos. Y mientras las luces parpadeaban, Héctor sonrió con humildad. «No he vuelto para presumir un coche», dijo con voz clara. «He vuelto para demostrar que nadie es invisible, que todos merecemos respeto». Ese día, el barrio entero entendió que la verdadera victoria no era el lujo, sino la dignidad de un hombre que jamás dejó de creer en su propósito. La noticia del regreso de Héctor se propagó rápido.
no solo por el coche de lujo en el que había llegado, sino por lo que representaba, la dignidad de un hombre que nunca se rindió. En pocos días, los periódicos locales hablaron de él como el chofer que cambió las reglas del transporte. Pero Héctor no buscaba fama. Una mañana citó a los vecinos en la pequeña plaza del barrio. Llegó sin escoltas, sin ostentación. Llevaba en las manos un paquete de sobres con tarjetas de transporte gratuitas. Niños, ancianos y trabajadores humildes se acercaron con curiosidad. «Estas son para ustedes», dijo con voz firme y clara, «para que nadie se quede atrás, para que todos puedan moverse sin miedo ni vergüenza. El respeto es el verdadero motor que debe movernos». Los vecinos, que antes lo despreciaban, ahora lo escuchaban con lágrimas en los ojos. Algunos bajaron la cabeza avergonzados por las humillaciones que le habían hecho pasar. Otros lo aplaudieron con fuerza, reconociendo al hombre que había transformado su dolor en esperanza. Tomás, el pequeño que siempre lo admiró, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Lucía lo miraba orgullosa. En ese instante, Héctor supo que no solo había cambiado su vida, sino la de todo un barrio que aprendió, al fin, que la verdadera riqueza no está en el lujo, sino en la dignidad compartida. El sol dorado iluminó la plaza, como si la ciudad entera reconociera a su héroe silencioso. Así terminó la historia de Héctor, el chofer que todos despreciaban, y que un día regresó en un auto de lujo no para presumir, sino para enseñar que la verdadera riqueza está en la dignidad y el respeto. Su vida nos recuerda que jamás debemos subestimar a nadie, porque detrás de una apariencia humilde puede esconderse la fuerza capaz de transformar un barrio entero. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas recuerden que nadie es invisible cuando se lucha con fe y esperanza. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.